Hoy día va a ser nuestra última clase. Era necesario que tengamos esta clase porque hay varias preguntas de estadística y cuando no acierten las de estadística, al menos estas van a acertar por lo menos, así que era necesario. Muy bien, vamos a revisar hoy día instrumentos de recolección de datos, juicio de expertos y prueba piloto. En primer lugar, cuando nosotros vamos a realizar una recolección de datos en una investigación, imagínense que ustedes ya tienen su instrumento de recolección de datos, ya tienen su ficha, ya tienen su cuestionario. Llega el momento en que ustedes tienen que planificar cómo van a ejecutar su recolección de datos. Existen muchos factores que pueden afectar a tu recolección de datos y pueden hacerla fallar. Por tanto, tú tienes que anticiparte y tienes que planificar cómo vas a hacer tu trabajo. Recuerden que no todos los escenarios de recolección de datos son iguales. Hay condiciones en las cuales, si ustedes quieren hacer una investigación y los docentes de la Facultad de Medicina, eso es una población cerrada, fácilmente accesible, y es ideal. Pero cuando tú quieres hacer un estudio poblacional para un distrito que tiene 15.000 manzanas, y cada manzana tiene entre 30 y 50 viviendas, y en cada vivienda hay entre 3 y 10 personas, entre 1 y 4 hogares, eso genera mucha complejidad en la recolección de datos. Genera que tú tengas que tener muchos equipos de recolección de datos. Y eso genera que tengas que tener una movilidad, que tengas que tener supervisores de campo, personas que llenan las fichas, los cuestionarios. Entonces, no todas las recolecciones de datos son fáciles. Entonces, eso genera que tú tengas que tomarte un tiempo para planificarlo, para asegurarte que esto no falle. Porque si tu recolección de datos falla, ¿qué vas a tener? Sesgo. Y si tienes sesgo, tu trabajo se cae. Usualmente, cuando tú entras en sesgos, es difícil recuperar los sesgos. Por eso tú tienes que anticiparte y tú tienes que ir pensando qué fuente de sesgo tengo en mi recolección de datos. Tienes que anticiparte. Tú no vas a decir, ¡ay, recogí! Y bueno, ¡ay, mira, pasó eso! No, tú tienes que anticiparte. Es parte de eso. ¿Ya? Ok, entonces, cuando tú te vas a anticipar, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Tienes que pensar si es que realmente requieres realizar una prueba piloto. Entonces, tienes que ver en qué condiciones tú vas a aplicar una prueba piloto. Puede ser que la prueba piloto lo vas a aplicar porque vas a aplicar un instrumento de recolección nuevo, o un instrumento de recolección que no se ha aplicado con mucha frecuencia. Tienes que asegurarte que las personas entiendan el cuestionario que tú vas a aplicar. ¿Qué pasa si tú te aduces un cuestionario y de repente tú le haces las preguntas a las personas y las personas no te entienden? Tienes que adaptar ese cuestionario. Tienes que hacer que sea más entendible por las personas. De repente, cuando tú vas a trabajar con encuestas poblacionales, las encuestas poblacionales implican una muestra a partir de miles de personas. Y eso significa visitar viviendas. Eso significa... A ver, ¿ustedes tienen una idea de cómo es una recolección de datos en una ENDES o en una encuesta poblacional? Usualmente, una encuesta poblacional tiene muestras complejas desde el punto de vista estadístico, es decir, tienen varias etapas de muestreo. Una etapa puede ser por conglomerados, otra etapa puede ser aleatoria sistemática circular. Entonces, cada etapa de muestreo es distinta. La primera etapa de muestreo puede ser conglomerados, manzanas. La segunda etapa de muestreo pueden ser viviendas, y dentro de la vivienda pueden haber personas para muestrear. Entonces, en esas condiciones, tienes que estar preparado. Usualmente tú tienes una cantidad de muestra, y tú seleccionas las manzanas, y tú en cada manzana vas a seleccionar cada vivienda. Pero la pregunta es, ¿todas las manzanas a las que tú vas a visitar para una recolección de datos, todas tienen las mismas personas? ¿O la misma cantidad de personas? No. ¿Todas tienen la misma cantidad de viviendas? No. Por lo tanto, yo puedo tener seleccionadas en un distrito la manzana 12, la 27, la 154, la 727, pero yo no sé, yo sé que voy a seleccionar en cada manzana 4 viviendas para aplicar el cuestionario, pero yo no sé cuántas viviendas hay, ni cuántas personas hay. Por lo tanto, yo voy a tener que ir con una tablita de números aleatorios, que se conoce como tabla de Kish. Entonces, yo voy a llegar con mi tabla de Kish y voy a hacer un censo primero en esa manzana y voy a ver y dice, ok, esta manzana tiene 57 viviendas, pero de esas 57 viviendas habitadas, solamente 45. Entonces tú buscas en tu tabla de Kish. Cuando tengo 45 viviendas, depende, bueno, por ejemplo, cuando tengo 34 viviendas, se selecciona la 1, la 7, la 25 y la 34. Son tablas de números aleatorios. Eso significa entonces que tienes que tener personal que llene las fichas, personal que supervise el llenado de las fichas,
personal que se dedique a transportar a las personas que realizan la encuesta o el cuestionario. Entonces, tienes que enviar, cada uno tiene que salir con su número de cuestionarios y con su tabla de números aleatorios. Entonces, son cosas que tú tienes que preparar con anticipación. Entonces, hay recolecciones de datos que son sencillas y hay recolecciones de datos que son más complejas. Los estudios epidemiológicos de salud mental proceden de esa manera. Entonces, hay que prepararlos mucho. Eso sin contar que tienes que capacitar a las personas que van a aplicar los instrumentos. Tomando un ejemplo, imagínense, por ejemplo, que vamos a aplicar la encuesta, vamos a aplicar los estudios epidemiológicos de salud mental. ¿Qué van a emplear? Cuestionarios o escalas de salud mental. La pregunta es, ¿yo puedo llamar a una persona por aquí y decir, oye, ven, aplica los cuestionarios y yo te pago? No, porque son cuestionarios de salud mental, son cuestionarios especializados. Por lo tanto, yo los tengo que capacitar. Tengo que capacitarlos en el manejo de los instrumentos. Pero no solamente en el manejo de los instrumentos. Yo tengo que capacitarlos hasta la forma como se aproximan a cada vivienda y la tengo que protocolizar. Es decir, todos tienen que ir vestidos de forma similar, todos tienen que ir con algún, digamos, uniforme que acredite que trabajan en el Ministerio de Salud o en el Instituto Nacional de Salud Mental, tienen que ir con una identificación, ¿no? Entonces, de repente, incluso la forma como se presentan en cada vivienda, señora, ¿cómo está? Buenos días. Estamos visitando, pero que estamos haciendo una encuesta poblacional que tiene como objetivo conocer qué porcentaje de la población tiene problemas de salud mental. Y además yo los tengo que capacitar porque las personas de manera habitual tienen rechazo. Por ejemplo, yo voy a hacer mi encuesta y me toca justo encuestar en Miraflores. Toc, 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 señora, vengo a hacer una encuesta de salud mental. No, sabe que no tengo tiempo, chao. No, sabe que estoy viendo la novela. Hermano, estoy viendo el mundial, lo siento, no puedo. ¿No? ¿Sabe qué, señor? Yo no lo voy a dejar pasar porque así a mi amiga le dijeron que iban a encuestar, entraron a su casa, asaltaron toda su casa, se llevaron su televisor, se llevaron todas sus cosas, yo no lo voy a dejar pasar. Entonces hay muchas condiciones y las encuestas generan rechazo. Por eso es que yo tengo que preparar mis instrumentos, tengo que capacitar a las personas, tengo que protocolizar la forma, cómo me aproximo a la vivienda. Tengo que analizar porque de repente yo voy a encuestar a 2 personas en una misma vivienda y las 2 personas no están. Entonces yo voy a tener que regresar para recuperar a la persona que faltaba. Entonces hay varios factores en una recolección de datos que yo tengo que considerar. Entonces, aquí está bien. Prueba piloto. Voy a tener que establecer cuántos equipos de recolección de datos voy a emplear. Hay recolecciones de datos que son pequeñas, pero cuando tienes ya cientos de personas a las que vas a aplicar un instrumento, y de esas cientos de personas, de repente, no son una población cerrada, sino son una población de repente que está ampliamente distribuida o una población dispersa. Voy a tener que contemplar esos factores, ¿no? Cuando voy a manejar instrumentos especiales, ya sean instrumentos psiquiátricos, ya sean instrumentos, por ejemplo, para el adulto mayor, instrumentos de calidad de vida, de repente voy a tener que capacitar a las personas en el manejo de los instrumentos, en el significado de las preguntas y para qué obtengo esas preguntas. Movilidad. Voy a tener que contemplar, digamos, si yo tengo 5 equipos de campo, yo tengo que debo tener una movilidad que los lleve a cada una de las zonas que les corresponde. Y es más, no solamente una movilidad. A veces te toca encuestar zonas urbano-marginales que son peligrosas, que son complejas. Y tú muchas veces en tu equipo de campo tienes que incluir a un personal de salud de la zona conocido, o incluso a veces hasta un personal de la Policía Nacional para que los acompañe. Entonces, todas esas cosas tú las tienes que planificar. No vaya a ser que después venga una chica que te dice, fui a encuestar, me asaltaron, me quitaron todo. A esas cosas tú te tienes que anticipar. También necesitas supervisar los equipos de recolección de datos. Tienes que tener una persona que sea responsable de grupos de encuestadores. ¿Por qué? Porque muchas veces tú aplicas los instrumentos y usualmente las personas que aplican los instrumentos en las encuestas de ese tipo, usualmente se les paga. Y se les paga por cada una de las encuestas. Por lo tanto, tiene que haber una persona que revise cada una de las encuestas y tiene que asegurarse que el cuestionario de encuesta esté completamente lleno. Si ustedes no van a pagarle a una persona, sino ustedes van a pedir a algunas personas que los apoyen y ustedes van a capacitar, de igual forma ustedes tienen que asegurarse que las fichas o las encuestas estén llenas. Cuando sales a hacer trabajo de campo, tienes que tener alguien en campo que supervise las fichas, o tú mismo lo haces. Pero tienes que tener, porque una vez que tú te vas del campo, ya no vas a regresar para completar. Ya va a ser muy difícil aproximarte nuevamente a la vivienda y pedirte otra vez
que te responda a las preguntas y todo eso. Entonces, todo eso lo tienes que solucionar en ese mismo momento en campo. Por eso siempre si tú vas a tener personas que van a aplicar un instrumento, tú tienes que estar en ese momento tienes que estar para verificar que el llenado de los instrumentos sea correcto. Si no, ¿qué vas a tener? Puros datos en blanco en tu base de datos. Y cuando tengas puros datos en blanco, ¿qué va a pasar? Va a afectar tus estadísticas y te va a generar sesgos de medición nuevamente. Otra cosa más. Habíamos conversado un poco en la clase anterior acerca de los instrumentos de recolección de datos y los instrumentos de medición. Las dos cosas. Un instrumento de recolección de datos puede ser un cuestionario, puede ser una ficha de recolección de datos, una lista de cotejo, puede ser de repente una escala. Entonces, esos instrumentos los tienes que validar. Tienes que evaluar la validez de contenido, la validez de constructo, tienes que evaluar varias cosas. Pero no solamente de esos instrumentos, no solamente de los instrumentos de recolección de datos, sino también instrumentos de medición. Imagínate que tú vas a realizar medidas antropométricas y tienes que asegurarte que tu balanza esté calibrada, sea electrónica o no. Imagínate, por ejemplo, que tú vas a hacer una medición de la presión arterial y te vas con tu tensiómetro chino, ni siquiera lo has calibrado, no lo has revisado, las personas saben que tienen 200 milímetros de mercurio y resulta que tu tensiómetro aumentaba a 40 o 50. O algunos salen con sus tensiómetros electrónicos chinos de pulsera y ni siquiera los calibran y muchas veces están recontra descalibrados. Entonces, en esas condiciones, tú tienes que asegurarte que los instrumentos que vas a emplear estén adecuadamente calibrados. Imagínate que vas a hacer un estudio de recién nacidos de bajo peso y no calibras tu balanza. Resulta que la balanza te quita 200 gramos. 200 gramos es muy poquito, pero 200 gramos puede significar que tú clasifiques un niño como de bajo peso o de peso normal. Te puede llevar a doble sesgo, a un sesgo de medición y a un sesgo de selección. Las dos cosas. Entonces, tienes que tener cuidado. En el caso de los instrumentos de recolección de datos vamos a conversar un poco más adelante. Pero un instrumento de recolección de datos tiene que tener dos requisitos mínimos. Tienen que ser válidos y tienen que ser confiables. Validez y confiabilidad. ¿Qué es validez? Validez se refiere a que el instrumento que yo estoy empleando o el instrumento que yo voy a validar debe medir lo que realmente yo quiero que mida. Y a su vez confiabilidad. Confiabilidad quiere decir que en mediciones repetidas con ese mismo instrumento me dé resultados similares, me dé resultados consistentes. Esas dos cosas yo le voy a pedir a un instrumento. Por eso es que voy a tener que hacer una validación de ese instrumento, para asegurarme que mide lo que debe medir y que es consistente en las mediciones. Las dos cosas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Sí, en el caso de que hacemos instrumentos a resultados de laboratorio, o resultados de muestras, nosotros tenemos que aceptar los errores de ese laboratorio. Correcto. Pero como nosotros sabemos que esos resultados de laboratorio pues, son o están bien, porque a veces existe incluso variación. No solamente un laboratorio con un laboratorio están contestados. Yo digo que, por ejemplo, a veces a veces no hay determinados no hay motivos para determinados el paciente que recurre a un laboratorio particular. Entonces, yo en mi caso voy a utilizar una ficha de recolección de datos. Entonces, digamos que tu laboratorio está acreditado, tiene alguna acreditación o tiene. Bueno, como todo hospital es uno, debe tener pues, una acreditación con su servicio de laboratorio. Porque en mi caso, pues bien, es que evaluar varios aspectos. No solamente la parte de evaluación clínica del paciente, sino también resultados exámenes de laboratorio. Y aparte la parte quirúrgica. Entonces, pueden empezar de varios aspectos. Uno de los resultados de laboratorio que van a variar de lo que yo encuentre en historia clínica. Y ahí pues tengo de hospital y también tengo de particulares. Y cada uno tiene su propio rango. Correcto. En ese caso, tienes dos opciones. Opción número uno, que aplique como criterio de inclusión y exclusión, que todo lo que se incluía aquellos pacientes que tienen resultados de laboratorio de cuestión acreditada. O que aceptará resultados de laboratorios que tengan algún nivel de acreditación. O la segunda, que tomes absolutamente todos. Y en el momento de hacer tu tesis, en el momento que ya tienes
se trabajó con la totalidad de exámenes de resultados, de exámenes de laboratorio, de tipología de laboratorio, incluyendo los de hospital y los de laboratorio. Sin embargo, a pesar de esto, consideramos que no ha afectado significativamente los resultados. ¿Ya? Entonces, tú tendrás que analizar si es que eso afecta o no afecta. Si tú revisas, digamos, los resultados son compatibles con el cuadro clínico en la mayoría de los casos que representan, entonces tú puedes argumentar. Porque, ojo, la tesis no está hecha ni para ti, ni para los revisores, está hecha para la persona que lo lee. Entonces, si yo leo tu tesis, yo diría, caramba, es cierto. O sea, es un sesgo que no todos los resultados, digamos, tengan el mismo laboratorio. Pero la pregunta es un sesgo que afecte significativamente? Bueno, si yo veo de que los resultados son coherentes con el estudio, con el cuadro clínico y con todo, y veo de que no hay nada de serio, pues decir, ok, es un sesgo, pero es un sesgo pequeño, y los resultados igual siguen. Entonces hay que declarar una discusión de resultados. La discusión con las investigaciones que se utilizan. La verdad es que todo trabajo de investigación tiene algún grado de sesgo, pero la idea es que no sea un sesgo que afecte significativamente los resultados del estudio. Entonces, o sea, una cosa como esas, un director lo puede aceptar y lo puede entender porque en el mundo real eso pasa. En el caso que yo, o sea, este cuestionario que estoy planteando evalúa también desde el punto de vista quirúrgico, evalúa también. Eso le plantea en las variables. Pero no existe una escala de evaluación que evalúe esta técnica quirúrgica que estoy surgiendo no le daño, no existe. Pero sí existen trabajos donde plantea los criterios que son diagnósticos en quienes se debe aplicar esta técnica. O sea, si pongo estos criterios, debe haberse aplicado esto. Y esto de acá, estos criterios lo plantea la Sociedad Americana de Cirugía. En la contra de eso, pues plantea eso. ¿Te puedo pedir por este tipo de literatura? Sí, claro. Sí, claro. Mi trabajo es control de funciones en la movilidad de pacientes sometidos a la terapia respiratoria con trauma abdominal abierto cerrado por previa para el fuego. En el hospital ya se encargan de 914 encima de 18. ¿Por qué necesitas una escala? No, lo que pasa es que estamos, bueno, yo eso se evalúa porque para hacer laparotomías son pacientes que tienen cirugía con control de daño. O sea, no necesitan tener un mental, porque no existe mental. Es que no necesitas una escala per se, porque para ello, yo entiendo que tú tienes que tener, o sea, en el momento en que tú vas a necesitar a tu paciente, vas a colocar siguiente abdominal cerrado, sí, y abierto. Cerrado y abierto. Sí. Y tú no necesitas una escala para eso. No. Porque usando por ejemplo, la clínica, usando tus estudios de imágenes y la misma laparotomía, tú puedes establecer si no lo tienes. Claro, lo que yo estoy planteando es en los objetivos principales, en los criterios pre y la dentro de la pre estoy colocando los criterios. Nuevamente, no necesitas una escala. Con un cuestionario simple o con una función de producción de suficiente. No necesitas una escala. Para la parte laboratoria no hay ningún problema, porque yo necesito, por ejemplo, Además, por último, por ejemplo, lo puedes plantear, digamos, a ver, voy a ponerle un ejemplo, ¿ya? Ponen, por ejemplo, glucosa, ¿ya? Pongamos que en un grupo de pacientes críticos puede tener hiperglicemia y eso es predictor, digamos, de un resultado adverso, ¿ya? Pero en el momento de establecer hiperglicemia, probablemente todos ellos tienen, digamos, valores de referencia distintos y distintos laboratorios. Pero aquí voy a plantear ese valor de referencia, voy a plantear hiperglicemia. Entonces, la elevación del resultado, y no propiamente con los rangos o con los valores de referencia de laboratorio. Entonces, sino de acuerdo a lo que yo planteé como sería cuatro que tú plantees como predictor. Claro, como predictor. Así que eso no es un problema. Perfectamente lo puedes manejar así sin necesidad de tener una escala que tenga que tener múltiples variaciones. Y sinceramente digo que, por ejemplo, los criterios que le plantea la TLS para la protomía, los tengo que evaluar también. No, porque eso son indicaciones, no es un instrumento de evaluación de datos. O sea, tan solo les puedo describir y en función de eso quiénes son los que cumplen los criterios, quiénes no cumplen los criterios. Así es. Son criterios médicos. Son criterios médicos. Así es, eso no cambia las cosas y el instrumento no depende de eso. ¿Ya? No hay problema. Eso lo manejas con definición operacional. Claro. Ajá, no hay problema con eso. Ok, seguimos entonces. Técnicas de recolección de datos. Justo, vamos entrando a eso. Ok. Yo quiero que ustedes diferencien dos grandes dimensiones. Técnica de recolección de datos y el instrumento. ¿Ya? Técnica de recolección de datos es un método general que tú empleas
para aproximarte a una población de una muestra y obtener información. Pero dentro de ese método puedes usar un instrumento específico para aproximarte a esa población. Les voy a poner un ejemplo. Un método, una técnica de recolección de datos. Buenas noches, ¿qué pasa? Los tardones aparecen ante las cámaras. Entonces, una técnica de recolección de datos, por ejemplo, puede ser una encuesta poblacional. Una encuesta poblacional implica obtener una muestra desde aspectos estadísticos, aplicando fórmulas de muestreo, hasta aproximarte a una vivienda y obtener información de esa vivienda. Eso es una técnica, que es la encuesta poblacional. Pero, a partir de esa técnica que es la encuesta, ¿utilizo un instrumento específico para ello? Sí, puedo utilizar un cuestionario, puedo utilizar una escala. Entonces, el instrumento está contenido dentro de la técnica de recolección de datos. La técnica es global, el instrumento es específico. Muy bien. Hay algunos criterios que tú tienes que seguir en el momento en que tú vas a escoger un instrumento. Primero, la naturaleza del estudio y el tipo de problema a investigar. Ejemplo, no es lo mismo tener un instrumento de recolección de datos para una investigación cualitativa que para una investigación cuantitativa. Porque una investigación quali, por ejemplo, se basa en entrevistas, en una entrevista semiestructurada, una entrevista a profundidad. ¿Y cuál es el instrumento? Puede ser una guía de entrevista, o si es observación, puede ser una lista de cotejo, por ejemplo. En cambio, si yo voy a trabajar, por ejemplo, si voy a trabajar con un estudio cuantitativo, tal vez voy a emplear cuestionarios con respuestas cerradas, tal vez voy a emplear escalas, fichas de recolección de datos. Entonces, dependiendo si el estudio es cualitativo o cuantitativo, puedo emplear distintas técnicas y distintos instrumentos. Otra cosa más, debo evaluar que cuando voy a trabajar cualquier análisis debo tener definiciones operativas, definiciones operacionales bien establecidas. Debo estar seguro que los instrumentos que empleo son válidos y confiables. Y debo asegurarme que la fuente de datos sea una fuente que no tenga una cantidad importante de sesgos. Entonces, si yo voy a trabajar con una fuente, debo asegurarme que no tenga una cantidad importante de sesgos, es decir, que no tenga tanto subregistro, que no tenga problemas de calidad. Pero, ¿qué pasaría si mi base de datos tiene problemas de subregistro? Pongamos, ¿qué puedo hacer? Ya no voy al estudio. Bueno, de todas maneras, tienes que valorar que si vas a utilizar una fuente de datos que no tiene que tiene cierto nivel de subregistro, tienes que valorar si vale la pena no hacer el estudio. Porque cuando vas a emplear una fuente que tiene mucho sesgo, tienes que pensar y tal vez sea mejor no hacer el estudio. Sin embargo, también existe otro grupo de técnicas que te permiten compensar las desventajas de una fuente de datos con otra. Esas técnicas se conocen como técnicas de captura y recaptura, por ejemplo, para que las conozcan. Ejemplo, yo quiero hacer un estudio relacionado a muerte materna. Y para utilizar el estudio para muerte materna, voy a emplear la base de defunciones, es decir, la base que se obtiene a partir de los certificados de defunción. Pregunta de millón: ¿la base de defunciones tiene subregistro? Sí. ¿Tiene una idea de qué porcentaje de subregistro tiene? 10. 42%. 42%. Entonces, de repente tú vas a decir, caramba, tengo que la base de datos de mortalidad tiene un subregistro de 40%. La pregunta del millón es, ¿puedo compensarla usando otra base de datos adicional? Sí puedo. ¿Qué otra base me puede dar datos de la muerte materna? El sistema de vigilancia de muerte materna a cargo del Centro Nacional de Epidemiología. Y a menudo pasa que la base de datos de defunciones tiene defunciones que no están en la base de datos de muerte materna de la vigilancia. Pero también hay defunciones que no están en la base de datos de mortalidad, pero que sí están en la base de la vigilancia. Por tanto, cuando las dos, imagínense que acá tú tenías 60 muertes maternas en la base de defunciones y 40 en la de la vigilancia, pero cuando las sumas, 60 y 40, de repente ya tienes 75. Ganaste 15 muertes maternas más. Entonces, en muchos casos,
puedes compensar la desventaja de una base de datos utilizando otra base de datos. Entonces, la suma de los casos de ambas bases de datos es mucho más confiable que trabajar con una u otra. Entonces, el compensar los datos de una base de datos con otra se conoce como métodos de captura y recaptura. Y es algo que tú puedes hacer. Las que tengas. ¿Vale? A ver, imagínate, por ejemplo, puedes utilizar, por ejemplo, la base de datos. O sea, si tú tienes incluso 3 bases de datos, puedes hacerlo con 3 bases de datos, siempre que todas recojan lo mismo. O sea, siempre que todas recojan la misma enfermedad. Entonces, de repente, una base de datos te puede aportar, digamos, el 70% de los casos. La segunda te puede aportar el 10%, pero con ese 10% tu 70 se convierte en 80. Y la tercera base te puede aportar 5%, pero ya de 60 subes a 75%. Por lo tanto, estás compensando el sesgo, estás reduciendo la incertidumbre. Por lo tanto, puedes compensar eso. Pero ¿eso qué significa? Que tú tienes que detenerte a analizar. O sea, en estas cosas tiene que funcionar mucho tu sentido común. Y tú tienes que detenerte y analizar si es que me voy a quedar con esa sola base, o si esa base de datos la voy a compensar. Recuerden que los ojos no ven lo que el cerebro no piensa. Así que ustedes tienen que estar buscando. ¿Puedo compensar? ¿Puedo mejorar los resultados que tengo de mi base de datos con otra base de datos? Pero tú lo tienes que pensar. Tú lo tienes que buscar. No te vas a quedar con tu base, ay, sí, pues esto es lo que tengo, piña, qué mala suerte. No. Tú tienes que hacer el ejercicio de buscar cómo compensas y cómo mejoras los resultados de tu estudio. Porque cuando yo sea tu jurado de tesis, yo te voy a preguntar, oye, si tu base de datos tenía una gran cantidad de su registro, ¿qué hiciste tú para compensarlo? Nada. No, pues no puedes responder eso. En cambio, tú me puedes responder, mira, ¿sabes qué? Yo sí analicé este problema desde el comienzo. Mi base de datos tenía un 40% de su registro, así que utilicé 2 bases de datos más, la de la vigilancia y una base más adicional que había, para compensar lo que faltaba. Y de 60, yo voy a compensar y obtener 15 de funciones más y completé 75. Excelente. ¿Ya? Ok, se entendió entonces que puedes compensar bases de datos a partir de otras con los métodos que se conocen como captura y recaptura, ¿no? Ok. Tienes que analizar también la población y la muestra que vas a emplear. Imagínense, por ejemplo, que ustedes, no es lo mismo trabajar con una población pequeña o con una población cerrada. Imagínense que yo quiero hacer un estudio para conocer la prevalencia de depresión en alumnos de maestría de la Facultad de Medicina. ¿Ya? De repente sus docentes son muy malos, somos muy malos y les causamos depresión. Entonces, en una población como esa de estudiantes de maestría, es una población cerrada, pequeña. Entonces, si yo me quiero aproximar a ustedes, yo puedo ponerme en contacto con los delegados de cada uno de ustedes, los puedo citar a todos ustedes en el Paraninfo de la universidad, y ya están todos. Entonces, aproximarme a una población como esa es sencillo. Pero cuando tú quieres conocer la prevalencia de dengue en la ciudad de Iquitos, ya cambian las cosas. Porque no es una población pequeña, es una población grande. Porque es una población dispersa. Porque tiene zonas urbanas marginales. Porque tiene zonas peligrosas. Y porque la población es grande. Por lo tanto, en ese momento vas a tener que detenerte y pensar si es que vas a hacer muestreo o no vas a hacer muestreo. Si vas a hacer muestreo, la pregunta es, ¿será un muestreo convencional o será un muestreo multietápico? Cuando te vas a poblaciones, son muestreos multietápicos. Entonces, la pregunta es, ¿necesitaré un solo equipo, solamente una persona que obtenga los cuestionarios o necesitaré todo un equipo o varios equipos? Entonces, el tamaño implica. Y no solamente eso, sino que también el grado, si es que esta población es cerrada, si es abierta, si es una población que está dispersa, todo ello juega y tú lo tienes que tomar, tienes que considerarlo todo ello en tu base de datos, en tu recolección de datos. Si la población es dispersa, necesitarás entonces transporte para poder llevar a los encuestadores y dejarlos donde corresponde. Entonces, definitivamente, el tamaño de la población o el tamaño de la muestra y el grado de dispersión de la muestra afecta la forma y el número de encuestadores, el número de personas que realizan tu recolección de datos. Lo siguiente, la disponibilidad de recursos, muchachos. La disponibilidad de recursos. Tú tienes que ubicarte y tú